Buenos días. Hoy leemos y reflexionamos sobre el capítulo 13 de Romanos. Romanos 13 es un capítulo muy corto que continúa el tema de Romanos 12, cómo deben vivir los que están en Cristo ahora que hemos recibido la gran misericordia de Dios. En el inicio del capítulo 12, el apóstol Pablo nos declara que la única respuesta razonable es convertirnos en sacrificios vivos al servicio de Dios. Romanos 13 continúa describiendo cómo se muestra en la práctica este sacrificio vivo semejante al de Cristo. Nos incluye en este capítulo algunas instrucciones muy específicas. Romanos capítulo 13. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio del Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por estas mismas razones también pagad vuestros impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Dad a cada uno lo que les debéis, pagad los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y dad respeto y honra a los que están en autoridad. No debáis nada a nadie, excepto el deber de amaros unos a otros. Si amáis a vuestro prójimo, cumplid con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque vosotros sabéis que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despertad, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejad de lado vuestros actos oscuros como si os quitarais ropa sucia, y poneos la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participéis en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni viváis en la promiscuidad sexual e inmoral, ni os metáis en peleas, ni tengáis envidias. Más bien, vestíos con la presencia del Señor Jesucristo, y no os permitáis pensar en formas de complacer los malos deseos. Es sorprendente para mí que las instrucciones de Pablo a los romanos acerca de cómo debemos vivir incluye en este capítulo indicaciones como: obedeced la ley, pagad vuestros impuestos, devolved el dinero que os presten y no debáis nada a nadie, respetad y honrad a quienes ocupan puestos de autoridad. Pero el principio detrás de estas cosas es que los que siguen el ejemplo de Cristo deben de ser sumisos o sujetos a las autoridades humanas que están en gobierno. Los cristianos debemos someternos a las autoridades terrenales porque Dios las puso ahí. De hecho, Pablo dice que cada posición de autoridad en la tierra fue en última instancia nombrada por Dios mismo para cumplir sus propósitos. Por lo tanto, resistirse indebidamente a la autoridad es resistirse a Dios. Sabiendo que los sistemas de gobierno de Roma no estaban precisamente en consonancia con la justicia de Dios, seguro que esta indicación de Pablo debió de ser difícil de escuchar para algunos de los cristianos en las iglesias romanas. ¿Cómo podía ser que uno de los rasgos de vivir en el espíritu era obedecer a un emperador romano que era despiadado e idólatra? La respuesta de Pablo es que Dios es soberano sobre toda autoridad terrenal y que Dios tratará con las autoridades en el momento oportuno. E incluso Roma, por poderosa que fuese, estaba sometida en última instancia al poder de Dios. Dios utiliza las autoridades para juzgar a la gente que hace cosas malas. Si haces cosas buenas, escribe Pablo, no tienes nada que temer de las autoridades, pero si haces cosas malas debes tener miedo. Los gobiernos, en términos generales, están ahí para frenar y castigar a los que incumplen la ley en nombre de Dios. El castigo que un criminal recibe del gobierno también es el castigo de Dios. Pero Pablo nos dice que no debemos someternos a las autoridades simplemente por miedo, sino que debemos ir más allá y mostrarles respeto y honrarlos. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando la autoridad y el gobierno nos pide que hagamos algo que contradice los mandamientos de Dios? ¿O cuando el gobierno no actúa con justicia o moralmente de buena fe? A lo largo de la historia, los cristianos han soportado el abuso de autoridades y leyes contrarias a las leyes de Dios.
en todas las esferas de la vida. Tenemos la responsabilidad permanente de resistir y de transformar todos los sistemas injustos, poniendo siempre el bien común por encima del interés propio. Aún así, debemos mostrar respeto a las autoridades, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, el gobierno o la vida cívica. Nuestra responsabilidad es ser luz en un mundo oscuro y dar ejemplo de moralidad y justicia en una sociedad injusta, porque creemos que el cambio se producirá porque Dios es soberano sobre todo y su voluntad se cumplirá finalmente. La última palabra la tiene Dios. Y para concluir este conjunto de instrucciones prácticas, Pablo insta a los cristianos a ser diligentes en cuanto al tiempo. La venida del Señor se acerca y por eso los cristianos debemos despojarnos de cualquier obra de las tinieblas en las que hayamos estado participando y en su lugar debemos vestirnos con la armadura de la luz. Es decir, debemos revestirnos de Cristo mismo y seguir su ejemplo de entrega a los demás, en lugar de usar nuestras vidas para gratificar nuestros propios deseos. Pablo dice que la única deuda que debemos tener es la deuda de amor hacia nuestro prójimo, como respuesta al amor de Dios por nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando se obedece este mandamiento, se cumple toda la ley. Señor, ayúdanos a ser ejemplos de justicia y moralidad en una sociedad que es injusta y amoral. Ayúdanos, Señor, a vencer al viejo hombre y a revestirnos de ti, siguiendo tu ejemplo de servicio a los demás. Amén.